es Lisbeth Jarrín. Yo les voy a hablar sobre el arte, cómo es definido o entendido por los grandes artistas y su historia. El arte es una expresión humana difícil de definir. Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, con la cual podemos expresar ideas, emociones y, en fin, una visión del mundo a través de diversos recursos. Artistas y pensadores griegos como Platón y Aristóteles manifiestan que el arte es una disposición de mover al hombre a realizar una creación acompañada de razón y belleza. Tomás de Aquino, filósofo y teólogo italiano, define al arte como: el arte es el recto ordenamiento de la razón. Aristóteles, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, define al arte como: el arte es aquella producción humana realizada de manera consciente. Anthony Tapies manifiesta que el arte es la filosofía que refleja un pensamiento. Y por otra parte, algunas artistas como Vincent Van Gogh creyeron que el arte es el hombre agregado a la naturaleza. La historia del arte es el relato de la evolución del mismo a través del tiempo. Inicios de la humanidad. Desde estas épocas puede encontrarse ya expresiones artísticas, con la cual se supone que la vocación expresiva es innata a la raza humana, encontrando pinturas en las cuevas creadas por los hombres prehistóricos. Edad Media. En la Edad Media, el arte se clasificaba en 6 categorías: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía o literatura, siendo llamadas artes mecánicas las primeras y artes liberadas las segundas. Siglo XV. En el siglo XV se empieza a distinguir la artesanía, donde se producen varias obras, y las bellas artes, donde las obras son únicas, siendo en esta época donde encontramos una de las más importantes etapas de la historia del arte, donde vivieron magníficos artistas y nos dejaron las mejores obras. Siglo XX. En el siglo XX el gusto de la cultura es muy influyente y combinante, siendo una época de consumismo, es decir, donde los artistas y sus obras son ignorados. Mi nombre es Nadia Ortiz. Yo les voy a hablar acerca de las disciplinas artísticas. Las disciplinas artísticas, como las bellas artes, se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético. Las disciplinas artísticas pueden ser las artes visuales, las artes escénicas, las artes musicales o las artes literarias. Las artes visuales engloban las artes plásticas tradicionales, así como las expresiones que se incorporan a la nueva tecnología, orientada al arte o elementos no convencionales. En estas artes tenemos la arquitectura, que es el arte de proyectar y concretar las construcciones de casas y edificios. El arte corporal es aquel donde el cuerpo humano es utilizado como soporte. El arte digital, el más utilizado en los últimos años. Esta se trata del uso de medios digitales. La cinematografía, esta técnica en la que muestra un tipo de reproducción de una imagen en movimiento. El dibujo se basa en la representación gráfica de cualquier tipo de elemento. La escultura se basa en la creación de obras moldeadas con las manos, con varios tipos de materiales como el barro, la arcilla, la madera o el metal. La fotografía. Esta es una técnica basada en la captura de cualquier tipo de imagen que se encuentra o no en movimiento. La pintura es la creación de imágenes por medio de pigmentos de color. De ahí tenemos las artes escénicas. Son todas aquellas manifestaciones artísticas creadas para ser representadas sobre un escenario. Aquí tenemos la danza, que trata el movimiento del cuerpo humano realizado a través de la música, y el teatro, que es una rama del arte donde un grupo de personas denominadas actores realizan una representación de un drama literario sobre un escenario. De ahí tenemos las artes musicales. Son todas aquellas artes que involucran una combinación coherente entre sonidos y espacios.
de silencio, haciendo uso de la melodía y el ritmo para crear así una experiencia estética en la persona con la que escucha. Aquí tenemos el canto y la música. El canto es un método de expresión que se realiza haciendo uso total de la voz. Y la música es producida por el uso de cualquier tipo de instrumento musical o sonidos en los cuales se puedan generar un tipo de ritmo. Y por último tenemos las artes literarias. Es el arte que utiliza como instrumento la palabra por extensión, que se refiere también al conjunto de reproducciones literarias de una nación, época o género. Aquí tenemos la poesía. Es un tipo de composición literaria en la que existen varios tipos de estructuras para su expresión. Mi nombre es Miriam Kishpil. A continuación le voy a hablar sobre la importancia del arte. Las actividades artísticas son importantes para el desarrollo social de las personas, sobre todo si se empieza a edades tempranas. En los niños ayuda al desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, inclusive emocional. ¿Qué es la cultura? La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Mi nombre es Zuli Saavedra y yo les voy a hablar sobre el origen, las características, los elementos y los tipos de la cultura. El término cultura proviene del latín cultus, que significa cultivado, cultivo. Origen de la cultura. En el siglo XIX pasó primero a referirse al mejoramiento o refinamiento de lo individual, especialmente a través de la educación. Y luego, a mediados del mismo siglo, algunos científicos utilizaron el término cultura para referirse a la capacidad humana. En la actualidad, denominamos cultura al comportamiento y educación a nivel colectivo e individual. Pasando al tema de las características, tenemos las siguientes. La primera, antropología cultural. Esto se basa en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura. La segunda, conducta aprendida. Esto quiere decir que se aprende, cabe la redundancia, los hábitos que el ser humano está acostumbrado a realizar. La tercera, sociología cultural. Esto se basa en la suma de conocimientos compartidos por una sociedad. La cuarta, la cultura es abstracta. Esto quiere decir que la cultura consta de las mentes o costumbres de los miembros de una sociedad. La quinta, la cultura es patrón de conducta. Esto quiere decir que la conducta de cada individuo depende de algún comportamiento particular de otra persona. Y la sexta, la cultura incluye actividades y valores de conocimiento. Esto quiere decir que en el mundo en general tienden a reflexionar sobre sus ideas, cualidades y nociones que poseen como ideas propias. Tipos de cultura. Estos son los siguientes: culturas físicas, cultura ciudadana, cultura organizacional, cultura de paz, cultura política, cultura empresarial, cultura ambiental. Y por último tenemos los elementos de la cultura. Primero están las creencias. Abarca el conocimiento de ideas que el grupo cultural establece acerca de lo que es verdadero o falso. Segundo, los valores. Son los criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta. Tercero, las normas y sanciones.
son códigos de acciones específicos que regulan la relación entre los individuos con base en los valores compartidos. Gracias. Mi nombre es Alexis Riofrío y continuando con la explicación de Zully, en el cuarto punto de los elementos de la cultura tenemos los símbolos. Los símbolos patrios. La bandera. La inspiración y el diseño para la bandera de la República del Ecuador fue el precursor de la bien conocida de la independencia de América del Sur, el general Francisco de Miranda. El mismo diseño fue adoptado luego por las repúblicas de Ecuador, Colombia y Venezuela. El escudo de armas. El escudo de armas fue adoptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, logrando su implementación en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado el 7 de noviembre del mismo año. Días después, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en el registro oficial. El himno nacional. El actual himno nacional del Ecuador, cuyos autores fueron el poeta ambateño Juan León Mera Martínez y el músico de origen francés Antonio Neumane Marno, tuvo algunos proyectos de reforma hasta alcanzar su fijación definitiva e intangible. Además, hay que reconocer que hubo otros intentos por dotar al país de una canción nacional. Idioma o lenguaje. Ecuador es conocido como un país multilingüe, sin embargo, el idioma español como principal lengua ocupa el 93%. Este está en el puesto número 9 de la lista de países con mayor población hispanohablante. Pero también, además de dicho idioma, existe varias lenguas indígenas, siendo la más hablada el quichua. Tecnología. Las herramientas de la prehistoria fueron desarrollándose y evolucionándose a medida de que el hombre comenzó a modificarlas hasta conseguir lo que quería y lo que necesitaba. Cada vez se creaban herramientas más eficaces y prácticas para realizar sus tareas diarias de forma más rápida y con menos esfuerzo. También podemos hablar sobre los elementos culturales materiales, como las ruinas de Ingapirca. Ingapirca es el lugar sagrado de la ocupación inca en el Ecuador. Es considerado como el sitio arqueológico precolombino más importante del país y el conjunto arquitectónico inca mejor conservado del Ecuador. Ingapirca es una palabra quichua que significa muro o pared del Inca. Piedras grandes con agujeros. Los cañaris tenían un sistema de calendario sofisticado, basado en los reflejos de la luna en los agujeros que habían tallado en las rocas, colocándolos bajo ángulos específicos para atrapar los reflejos de la luna de cada mes lunar del año. La expresión mayor de la cultura inca en el Ecuador es Ingapirca y el Templo del Sol. El poder brutal, llamado también la cara del diablo, se encuentra en la provincia de Pichincha, Cantón Mejía, parroquia de Manuel Cornejo Astorga, Tandapi. Es una escultura muy reconocida en Ecuador, labrada en roca pura y cubierta con cemento, en la ladera de una montaña junto a una carretera. Representa el poder del hombre para la toma de decisiones y su figura es el resultado de la mezcla del rostro de varios animales. Gracias. Hola a todos, soy Fernanda Tipán y les voy a hablar de los siguientes temas. Ciudadanía. El término proviene del latín civitas, que significa ciudad, y es originario de la antigua Grecia, la cual hace referencia a la condición que tiene un ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. Ciudadanía también es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Según Thomas Janowski, desde la sociología política define la ciudadanía como la membresía pasiva y activa de individuos en un Estado-nación, con ciertos derechos universales y obligaciones en un dado nivel de igualdad. La ciudadanía también, por definición, es una condición de una persona por la que es validada como miembro de un país. Por ende, implica una serie de derechos y deberes como los siguientes: conocer las leyes que regulan al sistema político de la nación, contribuir a la sociedad como ciudadanos en escala colectiva, poseer los derechos que dictan las leyes del territorio.
La historia de ciudadanía inicia en Grecia. Los griegos son los primeros en realizar una reflexión sobre la noción de ciudadano en torno a los siglos V y VI a.C., reflexión realizada tanto por filósofos y por hombres de letras, entre ellos Aristóteles y Platón. La sociedad griega estaba organizada en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran los varones, hijos de padre y madre atenienses. Entre quienes conformaban estos grupos estaban los soldados, nobles, gobernantes y sacerdotes, que participaban en la política y ocupaban cargos públicos. Al igual que tenían privilegios, también tenían obligaciones que cumplir, como pagar los impuestos y servir a la milicia. Los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban en la política ni poseían propiedades. Los elementos más importantes que destacan son que en Atenas es la primera cuna de la democracia. Esto se debe a que ahí aparece la idea de ciudadano, la cual se basa en tres principios, como son la igualdad, libertad y participación. Ciudadanía en Esparta. Esparta es una ciudad griega ubicada en la península del Peloponeso. La ciudad espartana está organizada en torno a tres clases. Primero, los espartanos, que era la clase de guerreros y tenían derechos políticos y económicos. Segundo, los ilotas son los campesinos de Esparta. No son estrictamente esclavos, sino siervos. Están adscritos a la propiedad privada a la que cultivan, pueden casarse y tener hijos. Y en tercer grupo tenemos a los pericos, es la clase inferior de Esparta, cuyo origen se remota a los primeros pobladores anteriores a la invasión doria. Ciudadanía romana. Era una posición social privilegiada en relación con las leyes, estatus social, propiedad y acceso a posiciones de gobierno, que se otorga a ciertos individuos a lo largo de la historia de la antigua Roma. Durante el periodo de la República, como posteriormente durante la época del Imperio, los residentes en territorios romanos podían ser divididos en los siguientes grupos. En ciudadanos, quienes eran los varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio y tenían propiedades. Y los no ciudadanos, eran los hombres libres o personas esclavizadas, carecían de los derechos y se dedicaban a actividades agrícolas y domésticas. Un ejemplo más valioso de ciudadanía en estos tiempos modernos del siglo XXI es la debida realización de la democracia al momento de elegir a las respectivas autoridades de su Estado, es decir, el accionar de votar para elegir a nuestro representante. Entonces definimos la democracia como un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y a controlar a sus gobernantes. Entre las características principales está que es el vínculo político que se establece entre una persona o individuo y el Estado. Lo ejerce todo ciudadano registrado dentro de un gobierno establecido. Todo individuo tiene obligaciones, deberes y derechos, y se encuentran basados en los valores, conocimientos, habilidades y competencias comunes. Los tipos de ciudadanía son política, que es respetar los derechos de los demás y participar en la vida política. En lo social es la igualdad de oportunidades y beneficios. En lo económico se da la equidad de relaciones laborales. En lo civil es la participación en la opinión política. En la interculturalidad, la promoción de la inclusión y la interculturalidad. Y por último, lo global, que es la solidaridad internacional y equidad mundial. Entre los elementos principales encontramos la posesión de derechos y deberes, es decir, que todos tenemos derechos y deberes que se deben cumplir conforme a la ley. La pertenencia a una nación, que significa el lugar de nacimiento de una persona, ya que es fundamental pertenecer a una nación porque